Y es ahora el momento de pasar a la siguiente o la segunda parte de esta Feria de Soldadura y Corte para la industria de la construcción. Y esta es la exposición de Hypertherm. Para ello tenemos con nosotros a Diego Fernández. Diego ha tenido una carrera vertiginosa en Hypertherm porque tiene 14 años de experiencia en corte y aunque al principio estuvo aprendiendo, enseñando a reparar equipos de corte, luego pasó a la parte de consumibles, ayudando a la gente a tener un mejor corte y a sacarle más provecho a la vida de los consumibles. Hoy en día se encarga de las ventas a distribuidores en el sur de Sudamérica. Así que sin duda Diego tiene mucho que contarnos y queremos escucharte entonces, Diego, con esta presentación que nos vas a hacer. Entonces, tienes nuestra atención indivisa. Muchas gracias, Jonathan. Muy buenas tardes a todos. Saludos desde aquí, desde un frío Buenos Aires, para todos ustedes allá. Espero que se encuentren muy bien, cuidándose, que es lo más importante. Y así como Jonathan les adelantó, la idea es hablar un poco de los PowerMax, pero más que de los sistemas en sí, hablar un poco del uso que ellos conllevan y de las aplicaciones que podemos realizar, no solamente un corte manual. ¿Qué más podemos hacer con estos equipos? Pero si les parece, de la misma manera que Antonio comenzó, me gustaría compartir un video con ustedes. Soy Fernando Pascagasa, gerente general de Tubos SDI, empresa líder en la fabricación y diseño de tubería y accesorios para acueducto, alcantarillado y riego. Somos la única empresa en Colombia actualmente certificada con el sello de calidad ICONTEC contra la norma internacional AUA C200 y actualmente participamos en proyectos de gran relevancia para el país como la ampliación de la planta La Ayurá, que provee el mayor porcentaje de agua potable para Medellín y su área metropolitana, y la rehabilitación de la línea Tibitoc Casablanca, obra previa necesaria para la construcción del metro de Bogotá. Nuestra empresa suministra tubería y accesorios que deben cumplir altos estándares de calidad en cuanto a dimensiones, calidad de las soldaduras y estabilidad durante largos tiempos de servicio. Actualmente nuestra planta está procesando en promedio algo más de 3.000 toneladas de acero en piezas fabricadas por año, y frente a esta exigencia necesitamos contar siempre con equipos muy confiables y un proveedor que sea nuestro aliado durante el desarrollo de los proyectos. Durante los últimos 4 años, Codinter ha suministrado a nuestra empresa equipos de diferente índole para cada uno de los procesos. Los procesos de corte y biselado de láminas los realizamos principalmente en una mesa de corte Extreme suministrada por Codinter con un equipo Hypertherm PMX 105. Para otras aplicaciones de corte manual empleamos equipos Hypertherm PMX 45, PMX 65 y PMX 105. La aplicación de puntos con electrodo manual revestido es llevada a cabo con equipos Extreme Inverdelta 300 y el soldeo de tuberías usando equipos Millermatic 252 y Miller XMT 450. La instalación, la puesta en marcha, la revisión de parámetros de todos los equipos siempre ha sido realizada satisfactoriamente durante este tiempo por Codinter en nuestras instalaciones. Nuestra planta durante largos periodos trabaja 24 horas ininterrumpidamente y esta exigencia requiere de un excelente servicio de acompañamiento y de que alguien sea nuestra voz frente a los operadores y quien nos ayude a verificar que podamos cumplir con ellos los compromisos que hemos adquirido con nuestros clientes. El servicio que nos ha presentado Codinter durante estos 4 años ha sido excelente e indudablemente lo recomendamos como proveedores de los equipos para estos procesos. De hecho, son actualmente nuestro único proveedor de equipos para corte y soldadura en tubos SDI. Muy bien, qué bueno y qué interesante
realmente me quedé sorprendido. El silencio fue por lo lindo de ver una compañía como Tubos SDI participando de tantas aplicaciones y de tanta utilidad para Colombia, ¿no? Hablaban del tema del agua potable en Medellín, hablaban del metro o subte, como le decimos aquí. Qué lindo formar parte, aunque sea indirectamente, de eso, ¿no? Entonces, me estaba pensando y reflexionando sobre lo importante de todo eso. ¿Les parece si, Elkin, puedo compartir desde aquí la presentación? ¿Será No, no hay posible? problema. No, no hay problema. Me siento inspirado, Elkin. Creo que voy a Dale, poder desde dale, aquí. no, no hay problema. Solo confírmenme que en este cambio no me reten. Confírmenme que están viendo la presentación correctamente. Se ve perfecto. Bien, perfecto. Entonces así estamos. Entonces la idea es tratar de aportar un poco más, ¿no? Yo ahí veía que el ingeniero Fernando comentaba acerca de todas las aplicaciones, hablaba de un PowerMax 105, pero también hablaba que para ciertas especificaciones utilizaba el 45. También veía un poco de la XMT 450 de Miller que Antonio Zafra hablaba previamente. Entonces toda esa integración justamente habla mucho de todo lo que podemos hacer con cada uno de los equipos, ¿no? Entonces, mi intención hoy es no demorarme mucho y hablar 10 minutitos acerca de las diferentes antorchas que tenemos en los equipos PowerMax de Hypertherm, para que ustedes puedan ver qué fácil pueden hacer una tarea, cuánto más fácil que lo que vienen haciendo, pero también hablar de las aplicaciones, y ahí sí me voy a detener un poquito más, alrededor de 20 minutos, tal vez menos, para hablar de algunas aplicaciones que se realizan con diferentes consumibles, en donde voy a poder tranquilamente tratar de llevarles un poco más de conocimiento al respecto. Así que sin más rodeo, comencemos. Yo sé que cuando hablamos, o ustedes ya hablan mucho, hace mucho tiempo, de equipos PowerMax, y cuando yo hablo de los beneficios claves, hablo de la productividad máxima, de lo fáciles que son de usar, del bajo costo operativo. Quien ya tiene un equipo PowerMax de Hypertherm conoce cuán confiables son, que no van muy fácil al taller. Pero lo que hoy me quiero detener y que un poco ayuda a los otros beneficios son las múltiples aplicaciones y las antorchas que poseen y la capacidad de automatizar estos equipos a partir de la línea del PowerMax 45 XP. Obviamente que esta capacidad de automatizar, la capacidad de hacer múltiples tareas en múltiples aplicaciones, obviamente que traen de la mano esta productividad máxima, ¿no? La posibilidad de cortar más, de mejor y con menos reproceso, y todo eso en conjunto que va a traer bajo costos operativos, o en otras palabras, reducir cuánto me cuesta cortar una pieza en mi taller, en mi fábrica. ¿Por qué hablarle de aplicaciones? Ahí veo muchas caras sonrientes, sobre todo los de mi época. ¿Cuántos se acordarán de ese famoso teléfono que todos queríamos tener, plegable? ¿Sí? ¿Cuántos de algunos de nosotros pudimos llegar a obtenerlo? Bueno, hoy es impensado tener uno de ellos, solo como recuerdo. Hoy contamos con diversas aplicaciones dentro de los equipos celulares. Sería impensado tener un teléfono solamente para hacer una llamada, ¿no es cierto? Con Hypertherm pasa lo mismo y nos pusimos a pensar de la misma manera. ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué más podemos entregar a ustedes en el segmento de la construcción que les pueda resultar una herramienta más potente? Obviamente que el ejemplo del celular es un ejemplo muy fácil, no es algo que empezó con la época del celular. Ustedes conocen bien esas multi-herramientas que a muchos les gusta, aquí de una marca suiza particular, pero que realmente empezaron siendo una navaja que se podía plegar para el ejército suizo. Y no sé si saben la utilidad o cómo se crearon, pero se los explico brevemente. Era una necesidad para el ejército suizo tener una navaja para poder tener y poder realizar tareas, pero luego obviamente el ejército mejoró y hubo nuevas herramientas, nuevas armas en este caso. Un fusil se necesitaba desarmarlo, y por eso se necesitaba tener ahora lo que nosotros llamamos un destornillador aquí para poder quitar los tornillos, y ahí la empresa esta suiza dijo, tranquilos, voy a hacer un destornillador que entre dentro de esa navaja. Y después había que racionalizar la comida y se mandaba en latas, entonces se necesitaba un abrelatas. Y esa compañía también dijo, tranquilos, aquí estoy y los voy a ayudar con ese abrelatas también dentro de esta multiherramienta, ¿no? Y así se fue creando
diferentes aplicaciones hasta que hoy tenemos en día donde la usamos para otras cosas que no necesariamente son la guerra y se utilizan para otro tipo de aplicaciones, ya no tanto para ese tipo de segmento específico, sino que fuimos abarcando otros. Tal vez otros crean que esto es guerra también, pero no vamos a entrar en esos detalles ahí. Pero la idea es esa, ¿no? No es que se lleven la idea de por qué la navaja suiza, por qué los celulares, sino el porqué de las aplicaciones, por qué tenemos que seguir generando y tratando de alguna manera llegar a ustedes con más soluciones. Dicho todo esto, empiezo un poco con la parte de antorchas. Las antorchas son una herramienta fundamental en nuestros equipos de corte plasma, porque nos va a dar la practicidad y la posibilidad de accesar a lugares donde no podía llegar antes, de tener mejor visibilidad o de poder aplicarlas a diferentes procesos. En este caso les estoy enseñando tan solo dos, como para que tengan una leve idea, pero básicamente tenemos la antorcha típica que ustedes conocen, que es la de corte normal, es una antorcha de 75 grados, podría ser de 90, pero es de 75 para tener una mejor ergonomía. Y después tenemos la antorcha de 15 grados. Esta antorcha de 15 grados es una antorcha muy particular. Algunos de ustedes ya se deben estar dando idea de las utilidades o deben estar pensando en qué les puede servir. Pero es una antorcha que se utiliza tanto para corte, como puede ser un corte sobre cabeza, donde yo necesito tener mejor visión, o un corte ascendente, donde también puedo hacerlo, como también para procesos de ranurado, torchado o gouging, como le decimos aquí, que es la posibilidad de, por ejemplo, y ya me voy adelantando alguna de las aplicaciones, la posibilidad de remover el cordón de soldadura, por ejemplo, de una pieza. Entonces, un poco esas son las funciones de estas dos antorchas. Tienen un gatillo y yo las voy a poder usar de manera manual. Eso como para que lo tengan idea. Pero no son las únicas. También contamos con diferentes tipos de antorchas que son las que nosotros denominamos antorchas robóticas. ¿Sí? ¿Por qué robóticas? Porque son para usar con robots. Yo puedo implementar, miren cómo ya pasamos de un proceso de corte manual a un proceso de corte automatizado. Obviamente quienes estuvieron atentos en el video vieron otras funciones, pero de un proceso manual a un proceso, en este caso, robótico. Yo voy a poder montar este equipo para cortar en un robot. Y aquí vemos tres tipos de antorcha diferentes. La primera, la que pueden ver ahí, es de 180 grados, es una antorcha semirrecta. También tenemos una antorcha de lo que nosotros llamamos 45 grados. Y finalmente, lo que tenemos es la antorcha de 90 grados. ¿De qué va a depender una u otra? ¿Cuándo voy a usar una u otra? Va a depender del robot y del tipo de aplicación que yo voy a querer hacer y de cómo ese robot lo voy a programar. No es otra cosa que eso, ustedes pueden elegirla y están a disposición. ¿Sí? Tienen una grampa de aluminio, como ven ahí abajo, eso es para fijarla, para que quede muy fija, perdón la redundancia, en los robots y no se muevan. Ustedes saben bien que si se mueve un poquito, perderían el punto y haría todo el trabajo mal. Entonces de esta manera la fijaríamos muy bien. Y tiene una puntera como la que pueden ver ahí abajo, a título informativo es solo para poder educar al robot, para poder mantener la precisión del equipo. Pero lo más importante que quiero que se lleven, también pueden implementarlo en un robot. Obviamente, si prestaron atención al video de tubos SDI, van a ver que una de las PowerMax, la PowerMax 105, estaba montada en una mesa de corte extreme. Bueno, para montarla ahí no hace falta tener, no es necesario, o no es recomendado, mejor dicho, una antorcha manual, porque no necesito el gatillo ahí, se maneja de manera más automática. Y para eso tenemos este tipo de antorchas, que son las antorchas que nosotros denominamos mecanizadas. Vienen con su propia cremallera, en el caso que ustedes la quieran usar en un carrito, tortuga, rana, depende del país, se llama diferente animal, digo yo, pero es el mismo carrito, no cambian nada, donde ustedes van a poder de alguna manera graduarla. Si no les sirve, directamente esa cremallera se puede retirar muy fácilmente, montarla en una mesa de corte o en una mesa de estas que son como el carrito pero que tienen un brazo emboladizo. Existen dos modelos, la antorcha la antorcha grande y la antorcha pequeña. La antorcha grande es la más común, la pequeña es para eliminar peso. Ustedes saben bien que a veces los carritos o estas mesas pequeñas que tienen el brazo emboladizo, o sea, no tienen un soporte del otro lado, si yo les agrego mucho peso desde un extremo, voy a traer demasiado peso a
carrito y voy a poder hacer que se incline y deformar el corte. De esa manera, con una antorcha pequeña, yo lo que hago es beneficiarme, no cargarla de peso y cortar con una muy buena prestación y una muy buena calidad. Las dos son muy fáciles de utilizar. Por último, en cuanto a lo que es antorchas, Hyperten ha trabajado en una antorcha que nosotros llamamos antorcha larga, High Amp, que lo que me permite a mí es un estilo, para aquellos que vienen del oxicorte, recordarán aquella lanza antigua de oxicorte, es más o menos parecido. La idea es poder cortar a distancia. Acá el ejemplo vemos en un desguace, en una chatarrería, vemos a una persona haciendo un separado o un corte de chapa, pero lo que más me interesa que vean es la posición con la que el operador está trabajando aquí, ¿no? Obviamente lo que pueden ver es un operador trabajando de manera recta, sin ningún tipo de problemas en su ergonomía, en su parte física, no va a tener ninguna complicación, que eso también es un problema para nosotros, que estamos cortando todo el tiempo y tendríamos que estar inclinados, nos permite eso. Para el área de construcción también es fundamental este tipo de antorchas porque me permite cortar, imagino, estructuras, imagino caños, como el ejemplo, poder cortar en altura sin necesidad de estar subido a algo, sobre todo para las personas tan pequeñas de estatura como yo, nos viene bárbaro, se los digo de mucha experiencia al respecto, y nos permite cortar con muy buena calidad todo lo que nos proponemos. Así que de alguna manera es muy, muy, muy útil para todo esto. Obviamente se pueden usar en todos los sistemas. Existen un poco el repaso de rectas, antorchas minis y robóticas, y estas en particular existen de 2 pies o 60 centímetros y de 4 pies o 1,20 m. ¿Sí? Son 2 tipos. Y existen de 3 denominaciones también, 180, 75 y 90 grados, ¿ok? Como para que las puedan tener en cuenta. Este tipo de antorcha en sus dos versiones, 60 centímetros y 1,20 m, o 2 pies y 4 pies, en esa variedad para poder cortar. ¿De qué va a depender? También del tipo de aplicación. Y ya que hablamos de aplicación, me permito traerles una más con esta antorcha larga para que vean. Aquí van a ver una de 90 grados. Observen que en este caso es una mesa de corte, donde se terminó de cortar y justamente lo que están cortando ahora o retirando, intentando retirar, es el esqueleto. Me reservo una experiencia que tengo con esto para más adelante ahí contarles qué me ha pasado cuando he ido a buscarlo, pero básicamente esto es parte del trabajo. Yo terminé de cortar y ¿qué hago con ese esqueleto? Obviamente muchos lo tiran, muchos lo reciclan, pero hay que sacarlo de la mesa. Y muchos hoy utilizan oxicorte o muchos utilizan el puente grúa, que le decimos el puente rolante, para levantar todo ese peso. Y todo eso conlleva mucho tiempo. Si yo tan solo pudiera trabajar con una antorcha de estos, conectándola al plasma, directamente recorto muy rápidamente todo este esqueleto y lo puedo retirar de manera mucho más fácil, ahorrándome muchísimo, muchísimo tiempo. Otra de los ejemplos típicos que podríamos encontrar de este tipo de antorchas largas. Pero de vuelta, ahí lo importante es la imaginación de ustedes y que nos pregunten, basado en la experiencia, a ver en qué más podemos ayudarlo. Así que si quieren, coloquen sus dudas en el chat, no lo olviden, que ahí Gillola los va a poder leer después y lo podemos colaborar. Antes de pasar a las aplicaciones, me ha pasado una curiosidad hace unos días y decidí agregarlo. Me ha pasado de visitar clientes, usuarios finales, y me han dicho o se han quedado sorprendidos cuando decimos que el plasma corta no solo acero al carbono, corta también acero inoxidable, aluminio, cualquier material conductor, cobre, y realmente se nos quedan sorprendidos. Eso lo hace cualquier plasma, pero déjenme contarle la diferencia de lo que hace nuestro equipo PowerMax. Si yo tengo un PowerMax y estoy cortando acero al carbono y me llega una necesidad de cortar acero inoxidable, por ejemplo, que es la imagen que tengo para compartirles ahí, yo directamente no tengo que ajustar nada. Con el mismo consumible, con la misma antorcha, con el mismo aire comprimido, voy a poder cortar. ¿Y qué voy a obtener? Voy a obtener un corte
como el que están viendo ahí en pantalla más detenidamente, es un corte bien oscuro, va a tener bastante escoria, pero es un corte al fin de muy buena calidad, ¿sí? Y eso es interesante porque lo puedo cortar. Pero ahí está la diferencia con respecto al resto. En los equipos Hyperten yo puedo, en lugar de utilizar el aire comprimido, puedo utilizar nitrógeno o un gas que es el gas F5, que es 5% de hidrógeno y 95% de nitrógeno. Si yo corto con ese gas F5, la calidad que voy a obtener es la que ustedes pueden ver en la parte superior. Completamente un corte impecable, limpio, sin ningún tipo o muy poca escoria. Eso es importante, porque ya directamente de ahí lo puedo llevar a el segundo proceso sin necesidad de retrabajo. Si corto con nitrógeno, bueno, en realidad voy a obtener algo entre medio de esos dos. La superficie va a ser un poco más dorada. No le puse la foto para dejarlos con suspenso e invitarlos a que prueben, que también está bueno. Pero esa es la idea, la posibilidad de yo, tan solo cambiando el gas, en este caso de aire para nitrógeno, de aire para F5, poder cambiar la calidad totalmente. ¿Y de qué va a depender el cambio? Va a depender de la necesidad que tengan. Y los costos. Y sí, claro, voy a hacer un poco más caro si tengo que, en lugar de usar el compresor que tengo en el taller, usar nitrógeno F5, pero el trabajo o el reproceso que voy a tener es mucho menor. Entonces, los invito a que se redescubran el equipo de alguna manera, redescubran el tipo de tareas que pueden hacer en sus talleres y díganle sí a este tipo de aplicaciones cuando les llegan trabajos para hacer en aluminio, en cobre, en acero inoxidable, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pueden hacerlo y con lo que ustedes ya cuentan ahí. Por último, me quedó una foto media oscura ahí, pero bueno, perdón, ahora lo vamos a ver en detenimiento. Ahora sí entrar de lleno a la parte de consumibles y las especialidades. ¿Por qué digo especialidades? ¿Por qué hablo de aplicaciones y hablo de consumibles? Bueno, porque son los que me van a dar las diferentes tareas, las diferentes posibilidades para cada uno de los trabajos que pueda realizar. No me voy a detener acá, voy a ir directamente a las aplicaciones y hablar un poco de lo que podemos hacer con lo que se llama consumibles FineCut. Consumibles FineCut son los consumibles que me permiten a mí cortar espesores delgados, chapa muy fina. Muchas veces me cuentan, Diego, cuando estoy cortando chapa fina con plasma, una de las cosas que me pasa es, se me ondula la chapa por el exceso de calor. Y es un caso típico. Y otro de los problemas que me dicen es, no consigo tener una buena definición, me salen los bordes muy quemados y demás. Entonces, Hyperten se puso a desarrollar esto para el segmento de la construcción, no es para otro justamente, para lo que es tuberías finas, por ejemplo, para lo que es también la parte de construcción de tuberías para clima, lo que es corte y doblado de diferentes estructuras, en donde yo con un consumible FineCut es simplemente con las mismas antorchas cambiar los consumibles y poner este tipo de consumibles, obtener un corte con muy buen detalle, por eso las fotos ilustrativas ahí que implican un poco el detalle, con muy poco kerf, o sea, muy poca sangría, lo cual me permite ahorrar material, pero lo más importante, la superficie afectada por el calor se ve disminuida, no tengo esos bordes renegridos que tendría por el hecho de ser una chapa fina, y no se me ondularía el material. ¿Qué hago con eso? Reducir mis tiempos de postprocesos, de tener que limpiar la chapa o el material, la placa, no tener que andar después tratando de enderezar la chapa que se dobló. Es un gran beneficio, se puede usar tanto en automatización como en cortes manuales, tal lo muestra la figura. Así que, digamos, el espectro amplio que tiene esto lo pueden dar ustedes. En la construcción, cuando tienen que hacer trabajos de calidad y de chapa delgada, hasta 6 milímetros, es importantísimo que cuenten y hagan pruebas para ver cómo mejora esto, ¿sí? También me pasó de muchas empresas, por ejemplo, que hacían tubos estándares para lo que es refrigeración, utilizarlos muy fácilmente y es más, un tip. Colocaban 2 placas juntas, que con oxicorte no se pueden hacer. 2 y hasta 3 chapas apiladas para cortar lo mismo en una sola pasada, triplicando la producción. Triplicando la producción. Eso es importante.
y cualquier cosa que necesiten y no le crean a este argentino, porque es difícil creerle a un argentino, ahí cuentan con todo el personal especializado de Colimpo para que lo puedan testear. ¿Ok? Sigamos, hablemos de consumibles High Access. High Access, me di cuenta que esto está siendo grabado y yo dije eso de los argentinos, qué mal. High Access. High Access es un consumible que también está utilizado para corte, también es usado para repelado, torchado, ranurado, pero la particularidad que tiene es que con lo mismo que ustedes ya cuentan, que es el equipo PowerMax, voy a retirar los consumibles estándar y voy a pasar a colocar los consumibles alargados, como ustedes ven ahí. Son de 76 milímetros, de mayor alcance que los consumibles estándar. ¿Y qué me va a permitir? Bueno, me va a permitir llegar a lugares donde yo antes no podía accesar. Y para la industria de la construcción, y junto con el otro que les voy a presentar, me parecen un golazo, como decimos acá, para lo que es este segmento. Porque ustedes siempre están cortando y cortan en fábrica y después hacen el armado y después van a campo. Y en campo, ¿qué pasa siempre? Nada de lo que planeamos realmente puede encajar perfecto, porque siempre hay algo en el terreno que cambió, porque hay algo que no tuvimos en cuenta, y en el montaje descubrimos que hay algo que hacer, pero esa pieza ya está montada, ya está construida, ensamblada. ¿Cómo acceso, cómo llego a esos lugares que antes de conformar el metal podía hacerlo y ahora no? Y esto es una solución. A título de ejemplo, acá les muestro un perfil, un tubo cuadrado, como quieran decirle, tratando de llegar a un lugar donde antes con una antorcha normal no podría haber llegado. Es muy de ejemplo. Sé que no tendrían que hacer esto en el común, o sí, porque me ha pasado de verlo que realmente muchos tienen que hacer eso de manera bastante frecuente, y para no tener un desfasaje entre un agujero y el otro, porque lo tienen que virar, deciden hacerlo desde la misma posición. Pero un típico trabajo es: yo estoy montando una estructura me di cuenta que el largo del alma no es el acorde, porque tengo que encastrar otro material ahí, entonces tengo que hacer el agujero, necesito hacer un hueco para pasar algún tipo de cable o de caño en esa estructura y no estaba pensado. Bueno, puedo ingresar a ese perfil I, a ese perfil U, y poder cortar sin ningún tipo de problema, o remover cordones de soldadura sin problema. Paciencia con esto de remover cordones de soldadura, ya se los voy a explicar un poquito más en detalle. Pero bueno, eso es un poco lo que podemos hacer. También, a título de ejemplo, la industria automotriz. No es de construcción, sepan disculpar, pero es un buen ejemplo y les permite abrir la mente, no para que experimenten en sus carros en casa, o sí, si la tienen, pero básicamente me permite llegar a lugares que antes no podía. Esto reemplaza mucho el disco de amolado, la piedra, lo cual es importante por un tema de seguridad. Están usando aire comprimido, no hay peligros de explosión, no hay peligro de que nada de eso impacte o proyecte en la seguridad del operador, y se hace un trabajo muchísimo más limpio y muchísimo más rápido. Es importante que lo tengan en cuenta a la hora de sus trabajos. Vayan pensando, tengan ideas ahí de dónde lo pueden aplicar. El siguiente es uno de mis favoritos. Tengo favoritismo y no puedo manejarlo. Es así. Y son los consumibles que nosotros denominamos Flash Cut. Estos consumibles son muy particulares. Seguramente muchos de ustedes lo están conociendo por primera vez. Tienen la particularidad de cortar la inclinación es 45 grados, pero cuando yo inclino la antorcha a otros 45, como pueden ver en la imagen, me permite obtener un corte al ras de 90 grados. Me gustaba mucho lo que mostraba Antonio Zafra ahí en tema de astilleros y todo lo que podía utilizar. Y yo me imaginaba un trabajo de astilleros muy típico, perdón que me salga un poco del área de construcción, pero es parte también. Pero, por ejemplo, las orejas o cáncamos, ¿no?, que muchas veces son utilizadas en los astilleros para poder transportar subconjuntos de piezas. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Colocar esas orejas, soldarlas para poder transportar una carga hacia otro lado y después hay que quitarlas. Me ha pasado muy frecuentemente que es un gran problema. He visitado un astillero en la región de Chile hace 2 años, ya
con todo esto de la pandemia, y tenían ese desafío. Cada navío tenía tantos de estos que se demoraban aproximadamente 5 días para quitarlos con oxicorte. Los quitaban con oxicorte y después tenían que ir con el disco de amolar para reducirlo. Me di cuenta con el tiempo de que con el FlashCut hacían la tarea que hacían en 5 días, quedó disminuida a tan solo 2. Y lo más importante, que lo descubrimos en el momento, al cortarlo tan al ras, la misma oreja la podían usar múltiples veces. Entonces también se ahorraban en material. Increíble. El ahorro que tuvo ese astillero fue espectacular. Y estoy seguro que ustedes tienen mucho para hacer. A veces recortar almas o separar partes de la estructura. Me ha pasado también en la parte de desmontado de máquinas agrícolas, que tienen que separar una pieza de la otra para reemplazarla. Hace poquito estuve en una empresa que estaban desmontando unos carros que transportan material a otro lado y lo hacían, era una zona de súper difícil acceso y lo hacían con disco de amolar, y cuando les presentamos este producto se quedaron sorprendidos. Realmente hoy todavía estamos en estudio de cuánto reducimos, pero ya creemos que hemos reducido en un 60% el trabajo de esta gente. Entonces, creo que saben por qué es uno de mis favoritos, ¿no? La posibilidad de cortar al ras y de eliminarlo. Desde una sola pasada, todo este tipo de materiales o trabajos difíciles que tenemos. Por último, no menos importante, hablarles un poco de lo que es el ranurado marcado. Ahora sí, es la posibilidad de hacer ranuras, por eso el nombre ranurado, pero también la posibilidad de remover cordones de soldadura. ¿Cuántas veces tenemos que hacer reprocesos por algún cambio, por algo que salió mal? Y para no tirarlo, es bueno tener una herramienta que me permite sacar una parte. Yo supónganse que tengo 2 piezas y necesito remover porque una placa está mal y poner una nueva. Bueno, pudiendo remover el cordón de soldadura mucho más rápido, voy a poder ahorrarme tiempos y economizar. Sé que muchos de ustedes lo hacen con Arcaire o electrodo de grafito. Ahí le pido perdón a Antonio y Omar, pero bueno, también tengo que mostrar que lo podemos hacer con el plasma y no tanto con la soldadura. Entonces, remover ese cordón de soldadura de una manera muy fácil, muy limpia, para poder reemplazar las piezas. Es una herramienta muy práctica. Aquí tengo, por ejemplo, la aplicación con una antorcha de 15 grados y la posibilidad de ranaurar, pero piensen en la posibilidad de remover el material de soldadura para reemplazar una pieza con otra. Lo he visto mucho en tubos que ustedes tienen que conformar y ustedes le hacen el relleno de soldadura. A veces hay que hacer recambios. He visto hacer muchos trabajos de gouging en ese estilo o de ranurado. También en estructuras, tener que remover porque algo cambió, y para no tirar todo el trabajo poder modificarlo. Así que sin duda son temas importantes a tener en cuenta. Obviamente que con la 45 yo lo que voy a poder hacer es ranurado por punto, o sea, quitar los pequeños puntos de soldadura que tienen, por ejemplo, en la industria automotriz, para poder retirar la chapa y colocar otra. ¿Sí? No sé cuánto ahí sí, desconozco si tenemos alguna utilidad en el área de construcción. Sí, la otra parte que veníamos viendo, la remoción de cordones de soldadura, pero esta en particular, la remoción de puntos de soldadura, no estoy tan seguro, pero es bueno que sepan que está por ahí. Por último, ahora sí, me había olvidado que tenía una sorpresa más. Con los PowerMax 45 XP puedo marcar. Y no es un tema menor, porque muchos creen, sobre todo los que miramos de afuera, a veces, creemos que el tema de marcado es para la industria que realiza carteles, que realiza algún tipo de detalle artístico, y no es así. No es así. Me he encontrado con un sinfín de utilidades que realmente ayudan al día a día de ustedes. Por ejemplo, el tema de marcado de identificación de piezas. Ustedes pueden hacer un marcado ligero, como pueden ver ahí, que es un marcado ligero, la posibilidad de marcar y que luego con un granallado, arenado o pintura desaparezca. O una marcación un poco más profunda, donde con ninguno de esos procesos yo pueda borrar la identificación que hice. Es muy usado. Es muy usado. Muchos de ustedes me encontré los otros días con gente que hace el marcado con fibrones o marcadores y después en el transporte se les borra.
y es un problema. Me he encontrado gente que necesita identificar piezas para luego ensamblarlas. Es decir, no solo el código de la pieza para saber con cuál va unida, sino también he visto gente que hace la forma por donde el soldador después va a tener que apoyar la otra chapa, de manera de no tener que andar midiendo y perdiendo ese tiempo. Como vemos en la figura acá, marcar un punto donde realmente yo después voy a tener que pasar un macho y hacer un agujero. Hacer una simple línea donde después voy a hacer el doblez de ese material. Todo eso yo lo puedo hacer en la mesa de corte ya previamente marcado y me evito el tiempo de tener que andar marcándolo a posteriori. De esa manera me evito todo ese tiempo, ya está todo medido y simplemente agarro la pieza y doblo, agarro la pieza y hago la perforación, etcétera, etcétera. Fíjense para cuánto lo voy a poder usar. Y de vuelta, puedo hacerlo en acero al carbono, puedo hacerlo en inoxidable, ¿sí? Como ven acá, o puedo hacerlo en aluminio, en cualquier material de los que les mencioné antes. Lo interesante es que puedo hacerlo con aire y con argón. ¿Qué es lo que voy a hacer con aire y argón? ¿Qué va a cambiar? Simplemente un poco el detalle. Si observan, en este caso el ejemplo de aluminio, van a ver que el de argón tiene más nitidez, es un poco más perfecto el detalle de las letras y los números. Pero eso va en gusto y piacere de cada uno de ustedes y en lo que necesitan. Pero la versatilidad y las posibilidades están. Sin más, si los dejé curiosos, si los dejé con la intriga, sepan que pueden entrar al sitio de Hypertem en español, filtrar por Learn aplicaciones y van a encontrar con mucho más detalle e incluso videos que no quise ponerlos por una cuestión de que se podía enlentecer, pero videos para que ustedes abran la mente y puedan ver el sinfín de aplicaciones que pueden tener con el equipo que ustedes tal vez ya tienen en fábrica. Muchísimas gracias y me coloco a disposición para aquellas preguntas que hayan surgido durante esta presentación. Gracias, Diego. Sí, hola, ¿cómo estás? Sí, tengo Hola. 3 preguntas. La primera es, ¿puedo colocar los consumibles FastCap en antorchas de HIAMP? Correcto. Sí, puedo utilizarlas en HIAMP, puedo trabajarlas y puedo obtener todos los resultados que vimos recién. Sí, son compatibles. Ok. ¿El consumible FastCap reemplaza completamente el proceso de ranurado? Una muy buena pregunta. Tengo que decir que en el campo me ha demostrado que reemplaza muchísimo al ranurado y al gouging, pero no termina de cubrir todo el espectro. Todavía los consumibles de gouging y el proceso de ranurado como tal sigue siendo importante. Se ha acotado, sí, por muchos de los ejemplos que le he dado, pero todavía el de gouging sigue siendo una herramienta importante. Ok. Ingeniero Heiner, ya nos pregunta, con estas antorchas y consumibles, ¿cómo podría realizar el cambio de proceso Archive y mejorar la remoción de material? Excelente pregunta, ingeniero. Realmente nosotros lo que hacemos y proponemos siempre es hacer estudios. Cada caso es puntual y nosotros tenemos un amplio conocimiento y si usted nos comparte, realmente podemos decirle si sí o si no. Pero yo soy de los que soy una persona muy de campo, como Jonathan dijo, me crié enseñando, aprendiendo a reparar, buscando performance. Yo siempre digo que es bueno que ustedes prueban y sientan la diferencia. Entonces, para responder su pregunta, lo invito a que contacte al personal de Cointer para que haga pruebas y vea la diferencia entre uno y otro. Y no solo eso, tenemos calculadoras de costos para que hagan los ensayos e inmediatamente lo vuelquen en esa calculadora y le entregue cuánto es ese beneficio en términos monetarios, que es lo que más nos interesa a todos, más que hablarlo de palabras y de confiar en este argentino. Simplemente va, lo hace la prueba y desde ya le digo que se va a sorprender gratamente. Ok, hay una última. A medida que voy pasando de proceso, por ejemplo, de usar unos consumibles normales a unos high axle, ¿necesito ajustar algo en la máquina? No, absolutamente nada. Directamente yo voy a retirar los consumibles estándar, como les mostré, colocar los nuevos, enciendo y estoy listo para cortar. Lo mismo si tuviera que cambiar una antorcha. Desconecto una antorcha, conecto la otra y estoy listo para cortar. El único proceso que requiere un mínimo cambio es el de ranurado o gouging, que simplemente hay que ir a la máquina y seleccionar que yo voy a hacer ranurado. Es todo lo que hay que hacer.
Gracias, Diego. A este argentino sí le creemos, porque siempre nos dice la verdad. Bueno, muchas gracias por la confianza. Quizás sea un buen momento para dejar de compartir pantalla, Diego. Como mucho gusto, sí, claro. Y me gustaría, como he visto que varios se han llegado recientemente, sería bueno decirles que si ustedes están usando un celular, un teléfono, un dispositivo móvil para la reunión, pudieran ponerlo en posición horizontal para disfrutar más de la reunión. Bueno, ustedes han hecho muchas preguntas y si tienen algunas otras preguntas a lo largo de esta feria acerca de cualquiera de las exposiciones, pueden sentirse libres de ponerlas en el chat y las respuestas podrán ser enviadas luego por email. Pero entonces ahora nos gustaría a nosotros hacerles una pregunta, que valoramos mucho su opinión. Entonces vamos a mostrar en pantalla la segunda encuesta que tenemos para esta tarde. La pregunta que tenemos, y es referente a los productos de Hyperthane, ¿qué característica podría estar necesitando en los equipos PowerMax de Hyperthane? Las opciones son 3. Por ejemplo, que todos los equipos sean 110 y 220, que pueda marcar y que hayan accesorios para transportar como un suitcase o maletín para el equipo y sus piezas. Esto es cuando ustedes tuvieran que hacer un trabajo en otra localidad diferente a su taller. Entonces, mientras ustedes nos dan sus respuestas, quizás en un minuto, ¿habrá algún detalle en tu presentación, Diego, que quisieras enfatizar más? Rápidamente, sí. Yo les decía que abrieran su mente. Me pasó una vez de visitar una empresa que tenía un problema que nada que ver con nosotros y decidí ayudarlos. ¿Cuál era el problema? Ellos tenían un solo puente grúa, ese puente que carga y descarga, para abastecer cinco máquinas diferentes. Y el gran problema que tenía era que tenían que invertir en otro puente grúa. Dentro de esos procesos estaba la mesa de corte. Y le dije, no puedo cambiarte todo, pero sí puedo disminuirte el porcentaje de trabajo que implica tener la mesa cargando y descargando. ¿Eso te sirve? Y me dijo, es mi cuello de botella. Entonces hicimos este ejemplo que yo les mostraba de cortar el esqueleto directamente y retirarlo manualmente porque los espesores eran finos. Y logramos que esa persona redujera aproximadamente el 40% de su tiempo, o sea, liberó el 40% del tiempo del puente grúa. Entonces, por eso tanto mi insistencia en vamos para adelante y abran sus mentes para ver qué cosas pueden encontrar. Esto que no parecía ser un problema de un proceso en particular, el hecho de contar con una antorcha diferente que me podía beneficiar en otro proceso, hizo que como consecuencia directa se economizara el tiempo que esta persona tenía, esta empresa tenía, y no necesitaron invertir en un puente grúa. Entonces es importante abrir la mente, mirar sus empresas, sus talleres, y seguro van a encontrar aplicaciones que los va a ayudar a mejorar. Gracias, Diego, por esa explicación. Bueno, la característica que más desean los usuarios, el ganador de esta encuesta, es que todos los equipos sean 110 y 220. Por favor, transmítele esa información al Departamento de Ingeniería y Desarrollo en Hyperthane para que nuestros usuarios puedan hacer escuchar su voz. Con mucho gusto, claro que sí.